labor de evangelismo, de invitar a la gente, porque Dios ha puesto en su corazón ese deseo. Bienvenida, hermana, siéntete en tu casa, ya te conocemos y eres bienvenida. ¿Cómo le dice la iglesia a nuestra hermana? Seas bienvenida en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Bien, y ahora vamos a pasar a la palabra. Le voy a pedir que cierre sus ojos, vamos a orar y que se disponga a escuchar la palabra de Dios. Ya estamos aquí, ya hemos venido aquí. Ahora disponga su corazón, todo su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, para escuchar la palabra de Dios. Espíritu Santo, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia para pedir que nos hables, para pedir, Espíritu Santo, que seas tú convenciéndonos, para pedirte, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento y que podamos comprender las Escrituras, y para pedirte que nos enamores de ti, Espíritu Santo. Enamóranos, enamóranos. Necesitamos volver a ese primer amor, como dice en Apocalipsis, volver a nuestro primer amor, Señor. Cuando todo nuestro tiempo, cuando todo lo que somos era para ti, Señor. Vuélvenos a ese primer amor y háblanos a través de tu palabra. Trae una confirmación, Señor, que esta palabra pueda, Señor, caer en buena tierra y dar fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos, ¿le puede dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Ahí está. Multitudes vienen a Jesús, ¿verdad? Este pasaje lo tocó mi hermana Abdu en la velada, creo, ¿verdad? Y a mí me atrajo ese pasaje, me impactó ese pasaje, porque ese Señor Jesucristo, ¿verdad?, que anduvo caminando en esta tierra hace más de 2000 años, es el mismo Jesucristo que hoy está aquí con nosotros, ¿verdad? Él ha prometido que estaría en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es necesario que lo entiendas, que Jesús está aquí, que Jesús preside nuestras reuniones a través de la persona del Espíritu Santo, pero Él ha prometido morar en nosotros. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros, Dios en nosotros. Entonces, ese Señor Jesucristo que anduvo predicando el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué decía Él? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje sigue siendo el mismo, hermanos. Dile al que está a tu lado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hoy en día sigue vigente ese mensaje del arrepentimiento. Es necesario que la gente se arrepienta, que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, que sea bautizado, que sea discipulado y luego que sea enviado en el nombre de Jesús. Pero me llamó muchísimo la atención este pasaje que se encuentra ahí en Lucas capítulo 6, versículo 17 al 19, en donde está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de las multitudes. Algo que me llamó la atención es las multitudes, ¿verdad? Y me quedé ahí meditando en eso, en las multitudes, porque hoy en día no se ve mucho, ¿verdad? Multitudes. Y comentaba yo con alguien que en las únicas ocasiones o veces que vemos multitudes es cuando hay un concierto, hermanos, un concierto cristiano, ¿no? ¿Verdad? Cuando viene un cantante cristiano de moda, entonces sí se llena, ¿no? Los estadios, ¿no? Los auditorios, y entonces podemos ver multitudes. Pero cuando alguien está predicando la palabra ya no vemos esas multitudes. Pero les decía yo que el Señor es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Así es que yo quisiera leerle el contexto de esto que vamos a compartir. Acompáñenme allá a Lucas 6 con su Biblia. Lucas 6,
en el versículo 12, desde el 12 en adelante, donde dice que elección de los 12 apóstoles. Entonces es bien importante y bien interesante el que usted pueda entender la palabra de Dios, porque es entender la palabra de Dios la que nos hace libres, ¿verdad? No es solamente leerla, porque a lo mejor usted la lee o la escucha, pero no entiende nada. Pero cuando usted ya la entiende, entonces ese entendimiento la hace libre. Vamos a ver qué dice elección de los 12 apóstoles. En aquellos días, el Señor Jesucristo, fue al monte. ¿A qué fue al monte, hermanos? A orar. Y pasó la noche, ¿qué? Orando a Dios. Entonces, ¿eso está escrito para qué? Para nuestra enseñanza. Es necesario que nosotros estemos, ¿qué? Orando. Y no solamente orando, sino que Él pasaba la noche, ¿qué? Orando. Y nos damos cuenta que entre más tiempo pasa de la cruz hacia acá, pues menos oramos. Menos tiempo pasamos en oración, y ya ni digas pasar toda la noche en oración. Pero es algo que tenemos que hacer, hermanos. Porque si no estamos orando, nuestras vidas están apagadas, están secas. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, ¿verdad? Siendo hombre, Él oraba. Entonces dice aquí que se apartó al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también les llamó. ¿Cómo les llamó, hermanos? Apóstoles. Entonces fíjese, primero fue a orar, le pidió al Padre: voy a orar porque voy a escoger a mis discípulos. Pero entonces este pasaje nos está dando a entender que no nada más eran los 12, sino que eran más discípulos. Pero Él escogió ¿a cuántos, hermano? A 12 solamente, y para eso tuvo que orar. Y entonces eso arroja mucha luz al ministerio, ¿verdad? Porque necesitamos estar orando para que el Señor nos diga, ¿verdad? Quiénes son los discípulos. Y fíjese qué interesante, porque dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos, hermanos? A 12. Entonces, previa oración, entonces podemos escoger a los discípulos, y a los cuales también los llamó como apóstoles. Entonces, cuando eres llamado, ¿verdad? Y cuando estás caminando con el Señor, pasas de ser un discípulo a ser un ¿qué, hermano? Un apóstol. Qué tremendo, ¿no? Versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Y luego viene ya el pasaje donde vamos a compartir en esta hora. Jesús atiende a una multitud. Entonces, una vez que ya Él designó a sus 12 discípulos, que después los llamó, ¿cómo los llamó, hermano? Apóstoles. Es decir, ¿verdad? Hemos estado aquí orando, ¿verdad? Porque que vengan las almas, ¿no? Que este lugar se llene. Ya nos han dado palabra de que se va a llenar. Pero necesitamos, el Señor Jesucristo sabía que Él para esta gran comisión necesitaba a sus discípulos, hermano. Él lo podía hacer solo, ¿verdad? La palabra, pero necesitaba. Imagínate, venían las multitudes. ¿Quién se encargaba de atender a esas multitudes, hermano? El Señor Jesús no podía solo, ¿verdad? Y los que han estado en una congregación de esas, de multitudes, ¿verdad? De 5,000, bueno, de 2,000 y en adelante, pues te das cuenta que acceder al pastor es bien complicado, hermano. Porque el pastor está muy ocupado, hermano. Entonces imagínate, las multitudes venían a Jesús. Habla de que en una ocasión le dio de comer a 5,000. Hablando de varones, aparte de las mujeres y los niños. O sea que eran como 15,000 personas, hermano, que estaban escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿tú crees que el Señor Jesucristo iba a poder atender a todos? Él era el encargado de llevar la palabra, pero los discípulos eran los cargados, los apóstoles los encargados de atenderles. Cuando alimentó a los 4,000 y a los 5,000, ¿a quiénes le encomendó que los alimentaran? A los discípulos, hermano. Entonces es necesario que estemos orando, ¿verdad, Dios? Porque levante discípulos aquí en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Para que esos discípulos se encarguen de apoyar y de ayudar al pastor, en el nombre de Jesús. Porque honestamente, si ahorita llegara, mira ya qué bonito se ve, ya somos bastantes, pero imagínate que llegaran 100, 200, hermano. ¿Cómo los atendemos? Necesitamos ¿qué? Discípulos. ¿Cuántos dicen heme aquí? Amén. Y ya estamos viendo en el discipulado lo que cuesta ser un discípulo. Es renunciar, hermano.
Y en ocasiones cuando el llamado, ¿verdad?, es a servirle al Señor por tiempo completo, pues es renunciar a todo, hermano. Amén. ¿Y qué va a provocar en nosotros el poder servirle? Pues el volver a ese primer amor, a enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo, ¿en dónde, hermanos? En un lugar llano, en compañía de sus discípulos. Entonces pongan mucha atención porque esto está poderoso. Entonces iba en compañía de ¿quién, hermano? De sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran, ¿qué, hermanos? Sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¡Wow! Entonces necesitamos esforzarnos, meternos más con el Señor para que esas manifestaciones, ¿verdad?, se vean aquí. De hecho, las hemos visto, hermano, nada más que a veces se nos olvida. ¿Cuántos han recibido un milagro aquí del Señor, hermano? Diga amén, en gratitud, diga amén, hermano. Y yo soy el primero. Milagros que ha hecho el Señor con nosotros, hermano. Entonces vamos adelante confiando en Él. La voy a volver a leer para que nos vayamos deteniendo en cada aspecto de este pasaje tan poderoso. Y descendió el Señor Jesús con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. O sea, no iba solo, iba con sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, ¿verdad?, y te detienes a meditar en cada palabra, en cada versículo, dice que iba con sus discípulos y en compañía de una gran multitud de gente, hermano. No dice solamente una multitud, sino de una ¿qué? Gran multitud de gente. Entonces decíamos, ¿verdad?, que si alimentó a los 4,000 y a los 5,000, más o menos calculan que eran como 15,000 personas, hermano, en aquella época, que seguían a Jesús. Y luego lo más interesante es que esa multitud de gente, ¿de dónde era, hermanos? De Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. O sea que venían de varios lugares. ¿Y qué sucede cuando el Señor se empieza a manifestar en una casa, hermano? La gente empieza a llegar. Y vino a mi mente la radio, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado la radio? ¿Cuántos escuchan la radio? De vez en cuando, ¿verdad? A lo mejor no te metes todos los días, pero ¿cuántos la escuchan? Radio Vida y Radio Mir, ¿no? Mir Radio, son dos estaciones que tenemos aquí en Puebla. Y han estado ya, Radio Vida ya pues ya lleva varios años, como 4 o 5 años. Empezamos nosotros ahí con ellos, ¿verdad? Y me doy cuenta que sí ha tenido su efecto, pero no veo esas multitudes, hermano. Algo está faltando, diga conmigo, algo está faltando. Si hacen sus eventos y a lo mejor han llegado a juntar a lo mejor 1,000 personas, pero multitudes, hermano, algo está pasando. Hoy tenemos más medios de comunicación, ¿verdad?, para que podamos alcanzar mayor cantidad de gente y que vengan de Judea, que vengan de Jerusalén, que vengan de la costa de Tiro y que vengan de Sidón. Es decir, que vengan de San Martín Texmelucan, que vengan de Tepeaca, que vengan de Atlisco, que vengan de todos lados a escuchar la palabra de Dios, hermano. Pero necesitamos, ¿verdad?, volver a ese primer amor. Entonces venían de todas partes, pero fíjese a qué venían, hermano. Toda esa multitud que había venido, ¿para qué, hermanos? ¿Sí me está siguiendo en la escritura? ¿Para qué venía toda esa multitud, hermano? ¿Para qué venían esas multitudes? Para oírle, hermano. Entonces esa es la clave. Si usted ya llegó aquí a la iglesia, ¿verdad? Ya le costó trabajo venir, levantarse temprano, bañarse, arreglarse y venir hasta aquí, ¿para qué? Para oírle. Diga conmigo, estoy aquí para oír la voz de Dios. Necesitamos entender, porque a lo mejor dices, vengo porque porque ahí me siento bien, porque pues ahí me olvido un poquito de mis problemas. No, ya viniste aquí, ¿ahora qué? Tienes que entender que viniste a qué, a oír.
Y por eso me doy cuenta que el enemigo viene, ¿verdad?, con un espíritu de somnolencia, hermano. Y en lugar de oírte, ¿estás qué? Durmiendo. Reprende al enemigo, dile, ¿sabes qué? Yo vine a oír. Porque si viniera a dormir, pues mejor me quedo en mi casa a dormir, ¿no? Ahí en mi camita. ¿A cuántos amados hermanos les cuesta trabajo despegarse de la cama, hermanos? ¿Verdad? A mí me cuesta trabajo, hermano. De veras. Si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Y es una de las personas que sigue a su pastor, entre semana yo mando las oraciones y las estoy mandando más o menos a las 5:30 de la mañana, ¿no? De lunes a viernes. Pero el sábado y el domingo ya las mando a las 6, un poquito más tarde, porque digo, híjole, sábado, domingo me cuesta más trabajo. Pero sin embargo, sé que me tengo que levantar, hermano. Y ya le viene llegando ahí como a las 7 de la mañana la oración. Entonces, si ya está usted aquí, si ya se levantó, si ya se preparó, ahora venga, ¿qué? A oír. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esas multitudes venían, número 1, ¿para qué? Para oírle. Y número 2, ¿para qué? Para ser sanados de sus enfermedades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Ese mismo Jesucristo que sanaba hace 2000 años es el mismo que sana hoy, hermano. Y si tú vienes a oírle, ¿verdad? Y entiendes que Él te puede sanar, entonces tú vas a ser sanado en el nombre de Jesús. Y para ser sanados de sus enfermedades, versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, ¿eran qué? ¿Eran qué? Sanados. Y me llama la atención que no dice liberados, ¿verdad? Porque nosotros el término que conocemos ya en la iglesia tradicional es que a los endemoniados, ¿qué se les hace, hermano? Se les libera. Pero aquí dice que venían los endemoniados, ¿para qué? ¿Para ser qué? Sanados. Entonces yo quiero entender que muchas de esas posesiones demoníacas a veces tienen que ver con enfermedades, hermano. Y cuando eres sanado, entonces ¿qué hacen los demonios? Se van. Entonces venían, número 1, para oír. ¿Cuántos vinieron en esta tarde para oír, hermanos? Para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Número 1, vamos bien. Número 2, ¿cuántos vinieron para ser sanados? Amén. Créale a Dios, hermano. Yo ya no estoy tan joven, ya no estoy tan chavo, ya empiezan los achaques. ¿A partir de qué edad empiezan los achaques, hermano Chava? Los 40, ¿verdad? ¿Cuántos tienes? 42. Está bien chavo, ¿ya te duelen las rodillas? ¿No? Entonces, ¿qué te duele? ¿Verdad? A partir de los 40, de veras, porque antes de los 40 no te sientes, mira, como león. Pero de veras, pasan los 40 y empieza ya que ya me duelen las rodillas. Llegas a los 50 y ya te duele el riñón, ya te duele el esternón. Rebasas los 50 y pues olvídate. Ya te empieza a doler todo. Pero cuando vengo a Jesús, ¿recibo qué? Sanidad. El Señor es mi sanador. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Yo cuando me empiezo a sentir mal de algo, inmediatamente me pongo en las manos de Dios, hermano. ¿Verdad? Que me empieza a doler. Señor, tú eres mi sanador. Y me pongo en tus manos. Y también tomo remedios caseros, ¿no? Como tés, ¿no? Sobre todo tés o jugos verde, ¿no? Pero también me pongo en las manos de Dios, hermano. Entonces venían para oírle, para ser sanados y para ser sanos los que habían sido atormentados por los espíritus inmundos. Y versículo 19, y toda la gente, ¿qué hacía, hermano? Procuraba tocarle, porque poder salía de él. Y luego lo más poderoso, ¿y sanaba a cuántos, hermano? ¿Y sanaba a cuántos? A todos, hermano, a todos. Imagínate qué poder se desataba ahí, ¿verdad? Cuando estaba el Señor Jesús, hermano, que todos eran sanados, ¿verdad? Los enfermos, los endemoniados, y todos eran sanados. Bien, avanzamos. Multitudes. ¿Qué es una multitud? Más allá de la simple definición de un gran número de personas o cosas, la palabra multitud encierra una complejidad mayor, hermano. Implica una agrupación generalmente numerosa de individuos. ¿Qué implica una multitud, hermanos? Diga conmigo, una agrupación
No los escucho. Una agrupación generalmente numerosa de individuos. Aquí en casa del Padre seremos una multitud. ¿Seremos una multitud? Sí, porque no está hablando de números, sino está hablando de una agrupación generalmente numerosa ¿de qué? De individuos. Aquí hay individuos, ¿verdad? Veíamos el día martes que mis hermanos buscaron allí a partir de cuándo es una multitud de decenas, ¿no? De centenas, es una multitud. Entonces esta multitud que está aquí, ¿a qué hemos venido, hermanos? ¿A qué hemos venido? A oírle. Y número 2, ¿a qué hemos venido? A ser sanos. Número 3, ¿a ser qué? No tenga miedo. Ser liberado en el nombre de Jesús. Sanado de espíritus demoníacos. Y número 4, a que si usted cree que toca a Jesús, poder sale de él. Entonces, una agrupación generalmente numerosa de individuos que si bien pueden ser diversos en sus características individuales, todos somos diferentes aquí, pero compartimos un espacio, compartimos este espacio o un interés común en un momento determinado. Entonces, ahí la importancia de venir a la iglesia, porque cuando venimos a la iglesia como multitud, compartimos ¿qué? Un espacio y un interés común en un determinado momento. ¿Cuál es nuestro interés en este momento, hermano? Número 1, oírle. Número 2, ser sanados. Número 3, ser sanados de espíritus inmundos. Y número 4, de poder acercarme a Jesús y tocar el borde de su manto. Porque la gente decía, ¿verdad?, que poder salía de él. Wow. Y esto es real, ¿no? Porque lo podemos ver en los apóstoles, ¿no? Lo podemos ver en los apóstoles. El apóstol Pablo dice que se llevaban sus pañuelos, ¿no? Se llevaban la gente sus pañuelos y los llevaban a los enfermos. ¿Y los enfermos qué pasaba con ellos, hermano? Eran sanados. Wow. Otra parte dice que la sombra de Pedro caía sobre los enfermos, la sombra de Pedro, y eran sanados. O sea que cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, ese mismo poder opera, hermanos. Porque no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Pero necesitamos creerle, hermano. Dice la palabra de Dios que el que cree, que el que se acerca a Dios, si tú te acercas a Dios, ¿verdad?, es necesario que creas que Él es el Dios Todopoderoso y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen que Jesús es el Dios Todopoderoso, hermano? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Entonces, si tú te acercas a Él, tú vas a recibir de Él. Entonces, vamos a ver, punto número 1, las multitudes vienen a Jesús en primer lugar para oírle, porque han escuchado de su fama y de sus milagros. Entonces, eso sucedió hace ¿cuánto dijimos? Más de 2000 años, hermano. Nosotros ya lo escuchamos, ya lo tenemos documentado, tenemos las pruebas. O sea que no hay, dile a que está a tu lado, no hay pretexto para que no creas que Jesús te puede sanar, te puede liberar y te puede restaurar. O sea, ya lo tenemos documentado, hermano. Aquí tenemos las pruebas de que hay poder en Jesús. Y luego Romanos 10:17 dice que así que la fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces noten que antes de sanar y liberar a los endemoniados, primero es necesario ¿qué? Oír. Porque por la fe viene ¿por qué, hermano? Por el oír. Entonces ya escucharon a Jesús y ahora sí ven a ser sanado, ven a ser liberado, acércate para recibir de Él. Pero es necesario que primero escuches. ¿Estás escuchando, hermano? Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces ¿qué se está produciendo en ti? Fe. Para que cuando ya venga el mensaje, ¿verdad?, para tu necesidad, digas, Señor, yo creo que tú eres el Dios Todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Número 2, la gente viene a Jesús para ser sanada de sus enfermedades, hermano. ¿Cuántos lo creen? Primero lo tienes que oír y luego lo tienes que creer para recibir tu sanidad. ¿Alguien vendrá enfermito en esta tarde?
No se apene ni se quede callado, hermano, sino diga, sí, Señor, yo vengo. Ya oí, ya ahora yo creo que voy a ser sanado. Éxodo 15:26. Y dijo el Señor Dios Todopoderoso, si oyeres atentamente, de nuevo, ¿verdad? Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, número 1, oír, y número 2, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído, de nuevo oír a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me estás oyendo? Que si tú oyes las palabras de Dios y las guardas y las pones por obra, entonces ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te enviará a ti, porque Él es nuestro Dios sanador. Wow. Y ese Dios que sanaba en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento, y hoy es el Espíritu Santo en esta generación. Así es que vaya creyendo en su corazón, vaya preparando su corazón para recibir sanidad. Yo le hablo de mí, ¿verdad? Porque no puedo hablarle de usted. Yo no sé si usted ha pasado también por alguna enfermedad, alguna dificultad. Hemos pasado por situaciones complicadas, la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos nos agarró el virus, hermano? Y aquí estamos, ¿verdad? Ninguno se fue con el Señor. Y si el Señor no se lo llevó es porque pues, quiero que seas mi discípulo, quiero que me sirvas. Y yo ha habido tiempos en los que me he sentido mal, hermano, al grado de estar aquí, ¿verdad? Sin que usted se dé cuenta aquí en el púlpito y como que siento que me caigo, hermano. Pero gracias a Dios he aprendido esto, de creerle a Dios, Señor, yo estoy en tus manos, tú eres mi sanador y vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Quizás usted también haya venido, ¿verdad? Alguno viene enfermo, hermano, pero hay sanidad en su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quizás usted haya venido desanimado y aquí el Espíritu Santo lo levanta con su poder. Quizás usted diga, no, ya no quiero ni ir, pero nada más llega usted que vive aquí, los hermanos, y dice, gloria a Dios. Gloria a Dios, yo no me voy a desanimar porque mira los hermanos cómo se están esforzando por avanzar. Amén. Punto número 2, eran sanados de sus enfermedades. Y punto número 3, la gente venía a Jesús para ser, ¿qué, hermano? Sanado de espíritus inmundos. Y es algo que me llama hoy la atención, poderosamente la atención, hermanos, que últimamente ya no vemos esas manifestaciones demoníacas, hermano. Ni en la iglesia ni afuera, porque antes eran el pan de cada día, ¿verdad? Los que ya tienen más años en Jesús, antes era más cotidiano, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Que de repente, híjole, ya se manifestó. Bueno, nos tocó a nosotros, ¿no? Cuando estábamos en la casa del hermano Jaime, ahí había manifestación demoníaca. Cuando estuvimos en el otro local, ahí se manifestó el demonio. ¿Cierto o no es cierto? Lo que pasa es que la mayoría no estaban, ¿verdad? El otro día estaba viendo los videos ahí en la página y me fui hasta cuando empezamos, y ya los únicos que quedan de eso son el hermano Jaime y su esposa. Ya todos los demás ya no están. Pero ahí en ese patiecito, ahí se manifestaban los demonios. Cuando estuvimos acá más abajo también ahí se manifestó el demonio. Y últimamente como que ya no hay esas manifestaciones. No porque la gente no esté influenciada demoníacamente, sino algo está sucediendo. Necesitamos orar más, necesitamos alabar más al Señor, porque el enemigo es bien astuto. El enemigo dice, si me manifiesto, pues luego van a venir sobre mí. Entonces me mantengo ahí agazapado, calladito, pero sigo haciendo mi obra destructora. Pero cuando tú crees, vienes a oír a Jesús y crees, eres sanado y también eres liberado. ¿Cuántos dicen amén? La gente venía a Jesús para ser liberado. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido
Número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y número 3, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces, cuando es predicado el evangelio, hermano, son liberados los cautivos. Obviamente tiene que venir, pasar por ese proceso. Número 1, tiene que estar, ¿qué? Oyendo la palabra de Dios. Número 2, creer para ser sanado y para ser liberado. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hay gente que está cautiva, hermano, como dice aquí la palabra de Dios. Está cautiva. ¿Necesita venir a quién? A Jesús. ¿Estás oyendo? Necesitas venir a Jesús. La palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo murió y bajó a las partes más profundas de la tierra, dice que llevó cautiva la cautividad. Él cautivó la cautividad. De tal manera que ahora Él es el único que te puede hacer libre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De veras, me extraña porque últimamente ya no ha pasado. Bueno, ya no hemos escuchado ni siquiera de hermanos que dicen: pastor, no pude dormir, tuve opresión. ¿Sí se acuerdan? Ya no ha sucedido. Y no es porque seamos muy entregados, sino porque el enemigo es engañoso, es astuto. Porque si se manifiesta, pues inmediatamente me van a llamar: pastor, pastor, aquí el hermanito se manifestó, venga usted. De veras, ya a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y vas, hermanos, a pelear con el demonio. Y ya tiene varios años que no ha sucedido. Pero Dios nos ha dado ese poder para poner en libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que está oprimida, hermano. Y debemos de tener mucho cuidado. Que el enemigo nos oprime y nos deprime y nos lleva a tener pensamientos que no son de Dios. Y por eso estás aquí. Número 1, ¿para qué? Para oír. Y número 2, para ser sanado. Y número 3, para ser liberado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Yo me acuerdo que antes era: no, como ser liberado, no, qué pena, qué vergüenza, que vean todos, que pues de una vez, Señor. Si eso es lo que me está estorbando, Señor, de una vez. De veras, antes algo era común. En la iglesia donde veníamos hasta teníamos cubetas, hermano. Porque una de las manifestaciones demoníacas cuando es la liberación, o sea, un vómito como verde, hermano. Ay. Y mira la gente. Teníamos las cubetas, hermano, y harto papel para limpiar todo ahí. No es algo muy bonito, pero gracias a Dios, ¿no? ¿O preferimos seguir ahí cargando? No. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Y el Señor primeramente Dios nos va a llevar a más, hermano. Tenemos que buscar más de Dios para que eso se manifieste y usted, en la autoridad de Jesús, ¿verdad?, libere a los cautivos. ¿Quién? ¿El pastor? No, cada uno de nosotros, hermano. Porque le repito, ¿verdad? Por eso tenía discípulos el pastor, el Señor Jesús, el príncipe de los pastores. En una ocasión dice que comisionó a 70 y los mandó: vayan y salen a los enfermos y echen fuera demonios y resuciten a los muertos. Porque el Señor Jesús físicamente no podía estar en todos lados, entonces envió ¿a qué? A sus discípulos, hermano. Y regresaron gozosos los 70. Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y esa misma palabra es para hoy.
Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Y número 4, la gente procuraba tocar a Jesús porque poder salía de él, hermano. ¿Qué salía del Señor Jesús, hermano? Poder. Entonces imagínense ahí la multitud y todos queriendo ¿qué? Tocar a Jesús. Porque poder salía de él. ¿Poder qué? Para sanar, para liberar, para prosperar, para lo que tú necesites. Poder salía de él, hermano. Y por eso dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y otro pasaje dice que en Jesucristo habita corporalmente, en su cuerpo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué habitaba en Jesús? Toda la plenitud de Dios, hermano, en él. Y por eso había poder. Y la gente dice, procuraba tocar a Jesús porque poder salía de él. Y ese poder está disponible hoy. ¿Qué necesitas, hermano? Solamente tienes que creer y decirle, Señor, yo me quiero acercar para tocarte. Lucas 8, 46 y 47 está hablando de la mujer que padecía de flujo de sangre. Ya conoce el pasaje, ¿verdad? Que una mujer que padecía de flujo de sangre y que ya había pasado muchos años con esa enfermedad y había gastado todo su dinero en doctores, y en lugar de sanar cada vez se ponía peor la cosa. Pero ella, cuando vio las multitudes, hermano, número 1, ¿qué hizo? Oyó y aprovechó su oportunidad. Dice el versículo 46, Lucas 8, 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea que él sabía, ¿verdad? Cuando alguien venía y salía el poder de él. Y entonces le contestan los apóstoles, ¿cómo dices alguien me ha tocado si la multitud te aprieta? ¿No? Imagínate, iban multitudes. ¿Se ha visto, no? Cuando van multitudes, la gente cómo va apretada, ¿no? Cuando va ahí el personaje, ¿no? Y la gente lo aprieta. Dice, ¿cómo dices quién me ha tocado si todos te están apretando? Dice, sí, pero yo he sentido que ha salido poder de mí. O sea, alguien se acercó a mí no solamente para apretarme, sino para pedir algo de mí. Así es que en esta tarde tú te puedes abrir paso entre la multitud y decir, si tan solo toco a Jesús, va a salir poder de él. Versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies de Jesucristo, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Solamente necesitas creer y atreverte. Ese pasaje está muy poderoso porque la ley de los judíos decía, ¿verdad?, que la mujer que estuviera como ella, con flujo de sangre, hermanos, era una persona inmunda. O sea que no podía estar ahí con todos los demás, hermano. Es más, que cuando ella pasaba tenía que ir diciendo inmunda, 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 y la gente tenía que apartarse. Pero a ella no le importó. No solamente que no podía estar en el pueblo, sino que se metió entre la multitud, hermano. Porque imagínense la escena, ¿no? Ahí lo van apretando al Señor Jesús, va caminando y y ella dijo, no me importa. Y se fue acercando, se fue abriendo paso entre los hombres principalmente hasta llegar a tocar el manto de Jesús. Y su fe, ¿qué dice aquí? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y al instante quedó sana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada que vienes aquí, hermano, ven a oír, ven a escuchar. Porque la fe viene por el oír. Y cuando tú oyes, entonces crees. Y cuando tú crees, entonces recibes sanidad. Si necesitas sanidad, recibes libertad espiritual. Pero también recibes, ¿verdad?, lo que tú necesitas.
si entiendes que te puedes acercar y tocar el borde de Jesús. ¿Qué necesitas, hermano? Porque imagínate que ahí está el maestro y dice, no, pues no necesito nada. Porque todos los que estamos aquí necesitamos algo, hermano. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos y que te concentres en qué es lo que necesitas. Que una vez que has oído la palabra de Dios, que has escuchado, y esto ha producido fe en ti, ahora concéntrate en lo que le vas a pedir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Tómate un tiempecito para meditar en qué le vas a pedir, ¿verdad? Es una gran oportunidad y no la puedes desaprovechar. ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir allá atrás? ¿Qué le vas a pedir, hermano? Concéntrate en tu petición. En el nombre de Jesús. Porque el Señor está aquí, eso es una realidad, hermano. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo aquí, Señor. Porque donde tú estás, Señor, las multitudes llegan, Señor. Pero tú quieres prepararnos, Señor. No podemos hacernos cargo de una multitud aquí, Señor, si no hay discípulos. Así es que la enseñanza, Señor, en este día es que estemos orando, Señor, orando por esos discípulos, Señor. Que estemos rogando al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y una vez que ya tengamos a nuestros discípulos, Señor, entonces sí, ahora prepararnos para recibir a las multitudes. Empezando por los que ya estamos, Señor. Que entendamos que venimos a oír tu palabra, no venimos a cumplir con un requisito religioso, a cumplir con nuestra conciencia, sino venimos a oír porque sabemos que tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hemos escuchado atentamente, Señor, que tú eres el Dios sanador. Y podemos venir a ti en esta tarde, Señor, a recibir sanidad. Podemos venir en esta tarde a ser sanados de influencias espirituales demoníacas, Señor, en el nombre de Jesús. Y también podemos acercarnos a ti, Señor, porque cuando nos acercamos y te tocamos, poder sale de ti, Señor, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, aumenta nuestra fe para poder pedirte con certeza qué es lo que necesitamos. ¿Qué te vamos a pedir? En el nombre de Jesús. Si tú ya tienes claro qué es lo que vas a pedir, hermano, dile: Señor, yo me acerco a ti, creyendo que tú tienes el poder para contestar mi petición. En el nombre de Jesús. Si ya tienes tu petición, te voy a pedir que te pongas de pie. No te voy a pedir que vengas acá. Solamente dile: Señor, aquí estoy de pie. Porque tú llenas todo. Tú eres todo en todos. Y yo me pongo de pie, Señor. Y extiendo mi mano. Extiendo mi mano en fe, tocándote. Porque tú eres todo en todo, Señor. Y tú llenas la tierra con tu gloria. En esta hora, Señor, yo te toco a ti, Señor, para recibir sanidad de ti, Señor. Tú eres mi sanador. Yo creo que poder sale de ti, Señor, cuando te tocamos con fe.
Yo también creo que tú me libertas de toda influencia demoníaca, Señor, en el nombre de Jesús. Poder de ti sale, Señor, para ser liberado en el nombre de Jesús. Y yo creo como esa mujer de flujo de sangre que se acercó a ti y tú la sanaste. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Acércate, tómate de la mano del Señor y no te sueltes. Dile: Señor, no me suelto. No me suelto hasta que me bendigas. No me suelto hasta que me bendigas, Dios. Gracias, Señor. Depositamos nuestra confianza en ti, Señor, y esperamos en ti. Un solo toque tuyo para ser liberados. Gracias, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están tus hijos, Señor, que te necesitan, que te buscan, que se extienden en fe para tocarte. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, prepáranos, equípanos para esas multitudes que vienen, Señor, para que podamos discipularlas, para que podamos atenderlas, para que podamos, Señor, manifestar tu amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Solamente levanta tus manos y recibe. Recibe, recibe lo que Dios te está concediendo. Dile: lo recibo, Señor. Lo recibo en el nombre de Jesús. Poder está saliendo de nuestro Señor Jesucristo. Poder está saliendo para cada uno de nosotros. Tú eres mi sanador, Señor. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi libertador. Enamórame de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Vuélveme a mi primer amor. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Díselo, amado. Dile: aquí estoy, Señor. Te necesito. Gracias, Dios. Gracias. Ahora solamente dale gracias. Gracias. Y cree, hermano. Cree. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Te necesito, Jesús. Dile: te necesito, Jesús. Levanta tus dos manos. Dile: quiero abundancia de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Porque eres bueno, Señor. Porque eres grande. Porque eres alto y sublime, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Creemos que tenemos lo que te pedimos, Señor. Porque te lo hemos pedido conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Sigue orando, sigue orando. Veo que hay un espíritu de oración. Créele a Dios, hermano. Créele a Dios. Abraham, el patriarca Abraham, dice que creyó en esperanza contra esperanza. Que el enemigo no te diga: no, no es posible. Tú crees en esperanza contra esperanza. Porque fiel es el que te lo ha prometido, el cual también lo está haciendo, el cual también ya lo hizo, el cual también lo hará. Gracias, Señor. Levanta tu iglesia, Señor, y permítenos ser lo que debemos ser en ti, Señor. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, amados? Denle un aplauso fuerte al Señor y denle gracias. Y denle gracias. Amén.